La Aldea Negra por Tomás Vargas Osorio. Destacado como una figura importante en la escritura colombiana del siglo XX, Tomás Vargas Osorio se inmortaliza como un gran poeta, ensayista y narrador nacional. Nació en Oiva, Santander, en 1908 y murió en 1941 en Bucaramanga, por lo que es reconocido por el legado cultural que dejó en Santander al representar en sus obras las características de su gente, el paisaje santanderiano y una realidad colombiana que traspasa los límites de la narración. Sus obras, entre las cuales se destaca La Aldea Negra, hablan por él mismo y expresan sus lúcidas ideas bajo una estética innovadora que lo hace ver como un gran intelectual colombiano del siglo XX. En su vida se destacan otras actividades importantes como la actividad política y sus importantes redacciones para la prensa colombiana. Desde temprana edad, Vargas Osorio salió de su tierra para trasladarse al Socorro y allí ingresar al Colegio Universitario del Socorro. Si bien, hacia el siglo XX, el departamento de Santander tenía un bajo desarrollo cultural y la intelectualidad se concentraba en la capital del departamento, que en este tiempo era el Socorro. Por estos y otros acontecimientos que lo acercaron a la educación, Vargas Osorio estudia pensadores extranjeros tales como Nietzsche y Marx, y se ve influenciado por algunas de sus ideas. Para este entonces, también la letra como institución burocrática era limitada, porque los intelectuales como Tomás Vargas Osorio se veían obligados a desplazarse a sitios centrales y de mayor desarrollo cultural. La prensa entonces se manifiesta como un punto de partida para aquellos nuevos autores, quienes, siguiendo una nueva estética, se encargan de redactar acerca de opiniones críticas y realidades. Siendo así, este publica sus primeras producciones literarias hacia 1926 en el Diario Nacional y trabaja hasta 1930 en la redacción del periódico Vida Nueva en Socorro. Posterior a esto, trabaja hasta 1935 en el periódico El Espectador de Bogotá, dirige el periódico Vanguardia en Santander, funda en 1939 el periódico El Día y también redacta en el periódico El Tiempo de Bogotá. En cuanto a su actividad política, interviene en la campaña liberal de Olaya Herrera, trabajó en la Contraloría General de la República y como diputado a la Asamblea de Santander. En el siglo XX, Colombia se encontraba en una situación en la cual el transporte marítimo comenzaba a hacerse más importante. El río Magdalena era uno de los más transitados por barcos de comercio, dentro de los que estaban los barcos de vapor y de carga, los cuales, luego de llegar a Colombia, fueron impulsados hacia 1920 en Medellín. Durante la Guerra Europea que sucedió entre los años 1914 hasta 1918, las importaciones de productos europeos en Colombia se vieron limitadas, por lo que la economía nacional se vio favorecida debido al incremento de productos colombianos. Al finalizar este periodo, surge una situación económica la cual tuvo consecuencias negativas dentro de la economía del país, sobre todo en las fábricas artesanales. Más adelante surgió la crisis económica en Estados Unidos, por lo cual la situación económica del país empeoró. La Aldea Negra es una de las obras escritas por Tomás Vargas Osorio y hace parte de la recopilación de cuentos publicada por la Universidad Industrial de Santander. Esta narra la historia de una aldea colombiana cuya comunidad de raza negra se ve enfrentada a un ciclo de catástrofes naturales que poco a poco la van destruyendo. Estas resultan ser muy concurrentes para las personas de aquella comunidad, pues es el mismo río sustento de la aldea, el cual provoca inundaciones que traen consigo diferentes plagas y enfermedades que afectan a la población de la aldea en cuestión. La hambruna entonces va a ser una problemática que surge en la aldea debido a las inundaciones que destruyen las cosechas y como mayor consecuencia la común muerte de sus habitantes. A esta aislada aldea, de vez en cuando, llegaban barcos de pasajeros y de carga, que en las épocas de crisis llegaban a ser la única manera de conseguir alimento y demás objetivos para cumplir sus necesidades. Sin embargo, al estar alejada de grandes poblaciones, las inundaciones, los huracanes y la fiebre mortal logran dar fin a todos sus habitantes y hacen que Ramos, el único pescador sobreviviente, se enfrente a la atroz muerte de su aldea. Desde el principio del cuento, el autor muestra a través del lenguaje la gran preocupación que tiene la comunidad acerca de las fuertes y constantes inundaciones y crecidas de río, por estar a la orilla de este. Para sus habitantes, ese agua, aunque significa su sustento, representa también el peligro y el miedo, pues sus aguas son bravas y su corriente es temeraria. De hecho, hasta se compara con una bestia hambrienta. Desde un comienzo, la angustia por parte de sus habitantes se puede sentir a través de la lectura y del mismo modo la impotencia que generan las inundaciones.
También la naturaleza que rodea esta aldea se valía como un elemento muy importante durante el cuento, pues poseer el entorno de su hogar y ser un escudo protector representa para ellos la inmensidad y la fortaleza. Aun con sus peligros por la gran extensión que la jungla tiene, esta era el suelo de su aldea y era respetada por la comunidad. Sin embargo, a pesar de encontrar dentro de este entorno natural mucha paz durante el día, estos sentimientos se mezclaban con la incertidumbre, los miedos y las angustias que acompañaban la noche, en donde el río crece y con este los peligros, mientras la aldea espera con ansias un nuevo amanecer. Durante el día, la actividad pesquera de aquella comunidad demuestra al lector los pequeños rasgos comerciales que comenzaban a tener aquella zona del país. Si bien las canoas fueron los primeros medios de transporte marítimos utilizados por pequeños pueblos a las orillas de los ríos para transportar mercancías que estaban circundando por Colombia alrededor de los años en los que el cuento fue escrito. Con el tiempo, estas comenzaron a ser empleadas para fomentar el comercio colombiano del siglo XX, sobre todo a nivel pesquero en los pueblos que dependían de los ríos. Caída la tarde, los pájaros son los primeros en avisar del peligro que acecha la aldea. Estos vuelan y se confunden con las hojas en la inmensidad de la selva para estar a salvo. Es probable que estos sean usados por el autor para expresar el miedo de los mismos seres humanos que pueblan esta aldea y que desean de algún modo escapar de los peligros, pero les es imposible. Junto a esta incertidumbre y angustia, el silencio interviene como arma poderosa que acompaña la soledad de su aldea, en su desesperanza y miedo, y logra callar y destruir hasta los fenómenos más ruidosos, peligrosos y miedosos del agua y de la selva. Este, conjunto al agua, son utilizados por el autor como símbolos que arrasan con absolutamente todo y logran producir el enmudecimiento en los habitantes de la aldea. Estos pescadores que conocían las aguas y los animales en ellas, también le temían a estas aguas cuando todo callaba. Era una manera de volver a temores que venían de leyendas antiguas o mitos que estaban presentes en estas comunidades negras que se alejan de las grandes comunidades por ser marginadas en una Colombia criolla y letrada. Al hablar de diferentes pueblos como Gamarra y Puerto Wilches, que por más lejos que estuvieran de la aldea, eran los lugares más cercanos al desarrollo cultural, pues mencionan elementos culturalmente importantes en la historia de Colombia y la posible presencia de la letra. Por tal razón, eran lugares donde las personas podían recrearse y era un indicio de educación geográfica por su posible fama dentro de la zona. En cuanto al clima, la comunidad de la aldea sabía que no se podía dejar llevar por lo que veían en el cielo. Hablaban de un día azul que puede significar un buen día, cálido y claro, pero de igual manera las personas de la aldea ya saben que pronto les llegará el invierno, lo cual es ratificado con las características que va tomando el río. Se convierte en un río fuerte, agresivo, temeroso por el pueblo, con aguas peligrosas, respetadas y con fuertes corrientes. Llegadas las inundaciones con el invierno, el agua como elemento fundamental de la naturaleza comienza a derrotar al ser vivo. En un primer caso es la vaca quien se enfrenta a esta feroz naturaleza, pero igual el río es más fuerte que esta. En la oscura noche, la lluvia a cántaros causa un pasaje nublado, con niebla que produce miedo, tristeza y soledad en los aldeanos. Con gran consecuencia de esta inundación causada por el agua del respetado río, llegan bacterias, plagas e infecciones a la aldea que comienzan a enfermar a los habitantes. De forma letal, estas ocasionan muertes en niños y enfermedades en los más grandes, comenzando a derrotar poco a poco el hombre, quien se enfrenta con una naturaleza feroz que quiere acabarlo. Con el tiempo, en la aldea, la muerte comienza a ser parte de la vida cotidiana de los habitantes, sea por las enfermedades o la hambruna que ésta comienza a causar. En varias ocasiones, el último escape de estas tragedias es el embriagarse y fumarse un par de tabacos, pues es mediante a esto que liberan sus penas y escapan de aquella angustia y soledad que experimentan en la aldea. Esto entonces se empieza a regular hasta convertirse en un ciclo, en que tras las inundaciones la plaga aparece, la cosecha muere, la hambruna ataca y la muerte llega y mata. Tras esto, la tristeza se disimula un poco, pues ya era algo cotidiano, en donde tras embriagarse, el resto de los aldeanos ya podían seguir con sus actividades en la vida cotidiana como sacar la leña, el pescar y trabajar de nuevo en los cultivos. En la siguiente inundación, la hambruna se hizo más grave, pues impidieron las labores cotidianas y los barcos de comercio que pasaban a lo lejos del río ya ni se molestaban en parar en la aldea. Esta fue completamente olvidada, sin acceso a sustentos alimenticios ni médicos. A pesar de la derrota de la naturaleza, Ramos, el pescador, representa el valor del hombre, la esperanza y la lucha. Entre tanto abandono en la aldea,
Este personaje fue el único que decidió salir en busca de ayuda sin encontrarla. Aquella furia de la naturaleza era ahora la encargada de la vida de los habitantes, quienes al respetarla no tenían solución más que asumir la tragedia. El autor la representa como una plaga, temerosa, mortal y rápida. Así es la muerte para Tomás Vargas Osorio, quien además parece expresar el gusto que tiene la muerte hacia la raza negra, aquella raza olvidada y marginada de Colombia. Además, lo que hacía con aquellos habitantes era macabro y da la impresión al lector como de una muerte personalizada bajo lo irónico, lo cínico y lo malvado. Sin importar a quién ni a cuántos en un día, la muerte llegaba a la aldea mientras sus habitantes se refugiaban fuertemente atemorizados y escogía ahora, hasta en días soleados, a sus víctimas mortales. Entre tanto, se hace posible un primer contacto en el cuento con un barco de turistas proveniente de Barranquilla, del cual uno de sus pasajeros ofrece a Ramos una moneda de poco valor, toma una foto, intercambian pocas palabras y luego el barco desaparece. Esto demuestra que aunque la aldea esté situada a orillas de un río concurrido de tanto comercio como de turismo, es ignorada por todos los que pasan por allí, tal vez porque la sociedad no le da importancia a aquellas aldeas alejadas de los centros de desarrollo, marginándolas y dejándolas morir. Si bien la malaria, plaga que azotó la aldea durante el cuento, resulta ser un mal de jungla incurable durante el siglo XX. Al final del relato, la muerte logra implementar su marca en cada uno de los habitantes, a quienes no había marcado antes, dejando en todos aquella risa de la muerte, que tan blanca en sus cuerpos de piel negra resaltaban ante un paisaje bondadoso y calmado, de donde la muerte se marchaba en su intento de inocencia. Puede ser que Tomás Vargas Osorio pensó en este cuento en base a tantas aldeas colombianas que son marginadas, excluidas o olvidadas. Puede ser que el autor vio en Ramos la esperanza de una comunidad, las ganas de seguir adelante. Puede ser que quiso representar la muerte como algo poderoso, macabro y oscuro, o que simplemente deseaba dejar en claro la inmensidad de la selva colombiana y el poder de la naturaleza. Como intelectual santanderiano, este autor hace una relación con los factores anteriores y recrea un cuento que deja ver la injusticia social y el aislamiento de las comunidades negras en la Colombia de la primera mitad del siglo XX. Si bien en un intento de la misma comunidad de lograr reconocimiento por las algunas labores cotidianas, la naturaleza enfurecida ahoga todas aquellas posibilidades y acaba con aquella aldea anónima. Puede ser que incluso Vargas Osorio se haya inspirado en las ideales de Marx acerca de la exclusión del hombre o de Nietzsche y sus ideas sobre la angustia y la soledad del hombre. Todos esos temas se combinan en este cuento y hacen al lector preguntarse el porqué aquella aldea olvidada, marginada y de raza distinta. Siendo así, de pronto sus habilidades comunicativas para redactar prensa hacen que el autor le dé validez a aquellos lugares remotos, alejados del desarrollo, que sufren el anonimato, ignoran aquellos procesos de modernización que vive Colombia a principios del siglo XX.